Dios les bendiga grandemente. Sean una vez más bienvenidos a este espacio titulado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de las redes sociales de Dierpa Media, en el canal de YouTube y a través del podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy quiero compartir con ustedes de parte del Señor un mensaje que hemos titulado La bendita ignorancia. Este mensaje es el primero de una serie de mensajes que estaremos compartiendo previos a la Semana Santa, en lo que popularmente nosotros hemos conocido como el Sermón de las 7 Palabras. Quisiera que primeramente fuéramos a la palabra del Señor en este primer mensaje que nos comparte el apóstol Lucas, en el capítulo 23, verso 34, la porción A. Leeré conforme a lo que nos habla la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para entender un poco mejor este mensaje que nosotros vamos a estar compartiendo el día de hoy, quisiera que tratáramos de entenderlo desde atrás hacia adelante, es decir, comenzar con lo que termina esta porción de la Sagrada Escritura. No saben lo que hacen. Ese concepto de no saber lo que hacemos, más allá de nuestro largo o nuestro corto conocimiento, es lo que da título al mensaje que compartimos el día de hoy y el por qué lo hemos llamado la bendita ignorancia. Podemos tener dos perspectivas, dos puntos de vista diferentes a partir de esta porción de la Sagrada Escritura. En el primero de ellos, el punto de vista que tiene Jesús desde la cruz, desde el madero, en el cual refleja la total misericordia para con el hombre, su inmensa preocupación por la salvación de aquellos que precisamente en este momento lo están humillando y de aquellos que se burlan de él. Y podemos tener otra perspectiva de aquellos que están bajo de la cruz, de parte de un hombre, el cual refleja definitivamente su falta de fe, pero especialmente esa ignorancia, ese desconocimiento de saber quién es el hombre que en este momento pende de una cruz. Y a eso es lo que llamamos la bendita ignorancia, pues eso es lo que genera definitivamente la necesidad de Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros podemos entender algo interesante y es cómo nuestra vida, por decirlo así, funcionó en el desconocimiento de Jesús y en el desconocimiento de los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Vamos a algo que la palabra del Señor nos comparte en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, verso 12. Dice la Sagrada Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Pensemos por un momento cómo era nuestra vida antes de conocer del Señor. Tantas decisiones que nosotros a lo largo de nuestra vida tomamos conforme a nuestro parecer, conforme a nuestro razonamiento humano, que es sumamente errático, y cómo muchas de las consecuencias que nosotros de repente afrontamos no tienen otra raíz distinta a las decisiones que tomamos nosotros en el desconocimiento de los planes y los propósitos que el Señor tenía para cada uno de nosotros. El origen nosotros distinto a la ausencia de Dios en nuestro corazón, el origen nosotros diferente a la ausencia de una relación personal que cada uno de nosotros podría haber establecido con Dios a través de Cristo Jesús. El origen nosotros distinto a la carencia de hacer uso de unos recursos tan preciosos y de unas herramientas tan poderosas y tan útiles que Dios nos regala para acercarnos delante de su presencia, como lo son la oración, como lo son la lectura de la palabra, como lo son el ayuno. Hoy los conocemos, pero en aquellos tiempos nuestro desconocimiento de todas estas herramientas no nos daban la oportunidad de poder acercarnos a Dios y por ende, como resultado, nos negaban la posibilidad de conocer cuáles eran los propósitos que Él tenía para con nuestras vidas. Nuestra falta de compromiso con el Señor, nuestra falta de compromiso con la iglesia, como por ejemplo el congregarnos, el tener el hábito de la oración y de la lectura de la palabra, hacían de Dios una alternativa y no de Dios una prioridad, como hoy podemos reconocer lo que es para cada uno de nosotros. Esa bendita ignorancia, por decirlo así, es la que genera la necesidad de nuestros corazones definitivamente de acercarnos cada vez más delante de la presencia del Señor. Quiero regresar a lo que nos hablaba la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. En esta porción de la palabra, en este primer discurso que Jesús nos comparte desde la cruz, comienza diciendo Padre. Y aquí vamos a algo bien interesante y es el entender cómo Jesús hace referencia nuevamente para llamar a Dios en el concepto de Padre. Podemos nosotros recapitularlo un poquito a partir de lo que la Sagrada Escritura nos habla en el Evangelio del apóstol Mateo en el capítulo 6, en el verso 9. Un día los discípulos se acercan delante de la presencia de Jesús y le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Y el apóstol Mateo registra algo bien interesante, a lo cual Jesús respondió diciendo en el versículo 9 del capítulo 6, donde dice: ustedes deben orar así, 2 puntos. Y dice Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y aquí quiero que nos centremos en esto bien en particular. Jesús, cuando enseña esta oración, cuando les da instrucciones a los apóstoles acerca de cómo orar, comienza llamando a Dios Padre. Ahora en la cruz, antes de morir, para pedir el perdón para nosotros, vuelve y llama a Dios nuevamente como Padre.
Ahora, quiero que nosotros entendamos dentro del concepto de la cultura judía lo que significaba, la trascendencia que podía llegar a tener el referirse a Dios en ese concepto. Para los judíos el hablarle a Dios o referirse a Dios como Padre era una herejía enorme, era una falta de respeto terrible y nadie podía tener la potestad, la autoridad o el derecho de referirse a Dios en ese concepto como Padre. Incluso más adelante la Sagrada Escritura nos enseña que Jesús se atreve a referirse a Dios como Abba Padre, como papito querido, o como de repente nuestros hijos, en mi caso mis hijas que son nacidas aquí en los Estados Unidos, me dicen Daddy, ¿verdad? Y esa cercanía es totalmente distinta al concepto que el pueblo judío de repente puede tener acerca de Dios. Para nosotros, a diferencia de ellos, podemos tener la posibilidad de entender y de saber que podemos acercarnos con ese cariño y con esa libertad delante de la presencia del Señor, porque en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad, ya no como criaturas, sino como hijos de Dios. Y esto rompe una serie de conceptos tan interesantes a través de los cuales nosotros sabemos que no necesitamos la perfección para acercarnos delante de la presencia del Señor, sino que por el contrario, a través de su Hijo es como nosotros somos perfeccionados en el sacrificio de su sangre. Quiero terminar con algo que la palabra del Señor nos habla en ese concepto que Jesús habla acerca del perdón. Perdónalos. Vamos a lo que nos habla la Sagrada Escritura. Nuevamente haciendo referencia a aquel día en el cual los discípulos le preguntaban a Jesús acerca de cómo orar. Y Jesús hace referencia en el versículo 12 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo diciendo: perdonen nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta porción de la Sagrada Escritura se divide en dos segmentos que vamos muy brevemente a desglosar. El primero, perdona nuestras deudas. El perdón se convierte definitivamente en uno de los regalos yo creo que más preciosos que podemos recibir de parte del Señor, como muestra del inmenso amor que Él nos regala en Cristo Jesús. Esto nos regala un concepto bien interesante que va muy atado a lo que hablábamos previamente. Entender que la santidad no es una condición a través de la cual nosotros podemos acercarnos delante de la presencia del Señor, sino que la santidad es el regalo en la sangre del Cordero para aquellos que en su sangre hemos sido lavados y hemos sido purificados. Esto rompe automáticamente ese argumento con el cual, que yo me atrevo a decir que es un argumento de origen fariseo, en el cual las personas muchas veces dicen: yo no me puedo acercar delante de la presencia del Señor porque soy pecador, yo no soy santo, yo no estoy limpio y por lo tanto yo no puedo acercarme a Dios. Entonces no nos consideramos ninguno de nosotros digno a razón de nuestro pecado. Y no logramos entender que para el Señor las cosas funcionan en una manera totalmente distinta a partir de Jesús, sino que por el contrario, nuestro pecado es el que genera la necesidad por la cual cada uno de nosotros tenemos que acercarnos delante de la presencia del Señor. Las personas a veces buscan ese concepto para no comprometerse o para no venir a la casa del Señor, para no congregarse. Yo no puedo acercarme a Dios porque soy pecador. Yo diría lo contrario. Tengo la necesidad, tengo la urgencia de venir delante de la presencia del Señor precisamente porque soy un pecador y porque únicamente en su Hijo es el único lugar y es el único entorno en el cual yo puedo acceder delante de la presencia del Señor, porque su Hijo es el único que garantiza que mi vida sea limpiada y purificada. Lo segundo que la porción de la palabra nos regala en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 12, es cuando dice que también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y esto podemos planteárnoslo cada uno de nosotros como una pregunta. ¿Realmente nosotros hemos perdonado a aquellos que en algún momento determinado de la vida nos han fallado, que nos han traicionado, que nos han golpeado, que nos han humillado? Entiendo aquí cómo la condición que Jesús nos enseña sobre el modelo del Padre Nuestro radica en el perdón como una práctica constante en la vida del creyente. Yo no creo que exista una ofensa de repente tan grande que ninguno de nosotros haya experimentado como la que por nuestra causa Jesús pagó en la cruz del Calvario. Podés meditar brevemente en aquellas personas que en un momento determinado te hicieron daño, te agredieron, te humillaron, te traicionaron, te fallaron. Confiaste y de repente te pagaron con la peor moneda. La ofensa que más nos duele es la que nos genera precisamente las personas que nosotros más hemos llegado a amar. Y sin embargo, con todo ello, con todo el dolor que de repente cualquiera de nosotros pueda cargar, yo quiero decirles que nada es tan doloroso, no hay ofensa tan grande que no haya sido pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Incluso nuestras propias ofensas delante de la presencia del Señor han sido pagadas por Cristo Jesús en esa cruz preciosa. Hay uno que pagó por nosotros sin merecerlo, y es su propio Hijo. De manera que si nosotros queremos acceder a ese perdón tan grande de Dios, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de perdonar
las pequeñeces de repente que hemos atravesado, o si es que queremos compararlas con lo que Jesús pagó por cada uno de nosotros en la cruz. El dolor que de repente otros nos han generado tiene que fundamentar y tiene que llevarnos a cada uno a experimentar una capacidad sobrenatural de perdonar, que no se sustente sobre lo emocional, porque en lo emocional nos es sumamente difícil, sino que se sumente en lo espiritual por sobre todas las cosas, entendiendo que si yo soy perdonado en la cruz del Calvario, tengo que también ser un perdonador. El perdón se convierte en un ejercicio, el perdón se convierte en un ejemplo, el perdón se convierte en un testimonio de quién es el que habita en nuestros corazones. El perdón se convierte en la condición a través de la cual nosotros primeramente tenemos que perdonar para entonces acceder a ese perdón que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso la palabra del Señor nos habla en este contexto, si lo queremos mirar dentro del ámbito de la conjugación de los verbos, como dice Jesús en esta porción de la Escritura, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos, es decir, en un concepto pasado, en un concepto previo, hemos ya perdonado antes a nuestros deudores. Comencemos cada uno de nosotros a partir de este mensaje, y con esto quiero terminar, a hacer un poco el ejercicio de meditar en aquellas personas que en un momento determinado de nuestra vida, sí, nos fallaron y nos hicieron daño. ¿Los hemos perdonado? De lo contrario, creo que necesitamos hacer un ejercicio previo en el cual nosotros primeramente perdonemos y seamos accesibles a este precioso regalo que el Señor nos habla desde la cruz en este primer discurso, donde nos dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos simplemente porque ellos no saben lo que hacen. Por eso este mensaje se titula La bendita ignorancia. A nosotros nos lleva definitivamente al llamado en el cual podemos acercarnos y conocer cada vez más del Señor y acceder a tantos regalos que en la cruz del Calvario Él nos da, como su amor, como su perdón, como la santidad o la sanidad de nuestras propias enfermedades. Pero también nos lleva a la necesidad urgente de nosotros hacer del Evangelio una práctica que no solamente se lleva en el cabo del predicar de las grandezas y de las maravillas de Dios, sino en la práctica también del ejercicio del perdón, como Jesús nos los enseña a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. De corazón deseo que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Muy pronto nos veremos en una nueva ocasión con un nuevo mensaje que el Señor nos regale y nos permita compartir aquí, a través de este programa Mensajero de su Amor. Gracias a todos por estar con nosotros y de corazón, que Dios les bendiga muy ricamente.